Profesor, buenas noches. Mi nombre es Carrasco Guerrero Keiko Karina. Mi grupo está conformado por Lobatón Jocelyn Denise y López Iriaco Sandra Guadalupe. Nuestro artículo académico trata de la escasez de camas UCI en el sector salud público y los precios elevados en el sector salud privado. Bueno, voy a hablarles acerca de la escasez de camas UCI en el sector público. Pues como puede observar, acá tenemos la difícil decisión de sobrevivir, oxígenos de cama UCI y vacunación y caso Puno en la segunda ola del COVID-19. Hablaré de cada uno de ellos. En la difícil decisión de sobrevivir, pues los médicos intensivistas se ven obligados a decidir todos los días a qué pacientes priorizar para otorgarles un espacio en camas UCI, ¿no? Pero antes de tomar esta difícil decisión, pues el Ministerio de Salud publicó en junio del 2020 un documento técnico en donde se daba consideraciones éticos para la toma de decisiones en los servicios de salud durante la pandemia. Ahí pues los médicos decidían entre la vida de un paciente de 40 años o un paciente de 80 años. Y pues le otorgaban la vida a ese paciente que tenía más probabilidades para vivir que a la persona que ya estaba de edad. En oxígenos de cama UCI y vacunación, sin oxígeno ni vacunación, la gestión de la pandemia será uno de los retos más urgentes del nuevo presidente del Perú. En este caso, pues, tenemos a Francisco Sagasti, que fue el siguiente presidente, pues él tenía esta difícil decisión de enfrentar en su gobierno la crisis sanitaria, puesto que en ese entonces la demanda del oxígeno se disparó al 300%, de un déficit más de 1,000 toneladas diarias. Por otro lado, pues la adquisición de vacunas y la campaña de vacunación de inmunización aumentaba, ¿no? Lenta y con contratiempos. El país, pues, recibió en los inicios de febrero su primer lote, 1 millón de dosis de Sinopharm, donde, pues, priorizaron a los médicos, al personal médico, ya que ellos estaban en la primera línea. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? En caso Puno, la Defensoría del Pueblo en Puno advirtió que urge que las autoridades de salud opten las medidas necesarias para encontrar más médicos intensivistas e implementar más camas UCI. Recordemos que cuando empezó todo esto de la pandemia, pues muchos médicos de edad fueron retirados, no porque los despidieron, simplemente porque les dieron descanso, ya que por su edad y otros por algunas enfermedades que puedan tener, por seguridad, ¿no? En este caso, pues, muchos hospitales se quedaron sin médicos y, pues, tuvieron que optar por contratar nuevos médicos, inclusive médicos que no estaban especializados, pues, sin experiencia, y en algunos de ellos, pues, no llevaban bien los casos del COVID. Muchos de ellos también murieron por la falta de experiencia de muchos médicos que en ese momento ingresaron, ¿no? Voy a dar paso a mi compañera Jocelyn para que pueda dar el siguiente. Con respecto al sector privado frente al COVID, tenemos lo que eran precios de medicamentos farmacéuticos, ¿no? Se vio en que en plena pandemia los establecimientos farmacéuticos privados reportaron mayores precios de medicamentos para el manejo de tratamiento de esta enfermedad que se dio en ese tiempo, en comparación a establecimientos públicos, ¿no? Aunque dentro de los establecimientos privados se evidenciaron, ¿no?, variaciones importantes de precios entre lo que eran clínicas privadas, cadenas de farmacias y boticas, también establecimientos independientes, el promedio de la mediana prácticamente de precios del sector privado es de 11 veces, era de 11 veces a la mediana del sector público y pudo llegar hasta 32 veces superior.
¿no? En el caso de la citromicina fue así, ya que este era un medicamento fundamental para el tratamiento de la enfermedad. En lo que son las tarifas excesivas del sector privado, podemos ver que hubo una negociación entrampada porque las clínicas privadas estaban enfrascados en una negociación, aún sin ningún acuerdo sobre las tarifas de ese sector, ¿no? Y ellos cobraban a los pacientes derivados del sector público. Casos de personas endeudadas se veían en las clínicas por costos excesivos hacia los pacientes, ¿no? Facturas cuantiosas. Se venía investigando denuncias de personas contagiadas de COVID-19 que facturaban deudas de entre 500.000 soles por una estancia en su establecimiento y a veces de 10.000 soles por tan solo un día de tratamiento, ¿no? Hubo un acuerdo previo del Estado con las clínicas por estos incidentes, ¿no? Y el gobierno decidió pues pagar los gastos de atención en las personas que incurrían en la enfermedad. El acuerdo prácticamente fue de que se le iba a pagar una tarifa de 55.000 soles por la atención de cada paciente con la enfermedad del COVID-19, sin importar el tiempo que esté internado, ya sea un día o 2 días o entre 30 días. Pasa, por favor, Lea la diapositiva. Ya. El impacto del COVID-19. En el impacto económico en la calidad del sector salud, pues el impacto en sí que tuvo la pandemia frente al sector salud fue una responsabilidad muy grande, ya que estos tenían que realizar la asignación de presupuestos, ¿no? En ese entonces, destinados a las diversas actividades que necesitaban los establecimientos de salud para una atención oportuna y segura de calidad. No, pero con la pandemia que se ocasionó en este entonces, estos presupuestos que ya tenían elaborados se incrementaron considerablemente. Para el caso de lo que era el MINSA, el presupuesto para el COVID-19 a mitad de año era de 1.552 millones de soles, que en un principio estaba programado para todo el año de un presupuesto de 1.232 soles. Se notaba prácticamente la baja ejecución presupuestal en insumos críticos para el presupuesto del COVID-19, especialmente en lo que eran equipos biomédicos, ¿no? En el COVID-19 se muestra lo que era una ejecución del 13.6%. Aún así era muy bajo y por lo tanto los insumos que se necesitaban no se tenían de manera oportuna y por ende los procesos se veían muy limitados y más aún con una nula asignación presupuestal de su salud. Le doy pase a mi compañera Sandra. El desarrollo de literales. La escuela económica que se desarrolló frente al fenómeno económico es el keynesianismo, pues orientó el desarrollo institucional de la mayor parte de los países capitalistas tras la Segunda Guerra Mundial. A principios del 2019 comenzaron a llegar de China noticias preocupantes sobre la propagación de un virus. Desde ese momento, la infección se ha ido extendiendo de manera rápida y sostenida, en la medida en que la globalización no solo se ha integrado los mercados financieros, pues el choque económico y social fue dantesco. Se reconoce de forma indisimulada que las políticas de tipo keynesiano eran necesarias para revertir la situación económica. Por otro lado, el neoliberalismo puede haberse quedado sin argumentos teóricos para revertir la situación crítica que se aproxima. Así como la inflación descontrolada que golpeó el keynesianismo, el COVID-19 puede golpear las teorías económicas zombies. En este contexto, si el keynesianismo lo suprimió intelectualmente la inflación, el movimiento neoliberal podría sufrir la misma suerte a causa de este virus. La demanda y la escasez están relacionadas con este fenómeno económico, pues una base de datos construida con información del Observatorio de Precios de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, determinó que los precios más altos corresponden a la acitromicina, hidroxicloroquina y tocilizumab, pues estos medicamentos eran clave para el tratamiento de pacientes COVID.
y por ende eran muy demandados en el mercado del sector salud público y privado. En este contexto, al existir una gran demanda, los medicamentos se tornaron escasos, motivo por el cual sus precios se tornaron elevados hasta en más de 12 veces. Perspectiva macroeconómica. Con el estallido de la pandemia, el riesgo país de las economías de Latinoamérica tuvo un rápido incremento entre marzo y abril del 2020. El Perú no fue una excepción. Por ejemplo, en lo que va del año, la desvalorización del sol fue en un 9% y es la segunda menor entre las monedas de los países de la Alianza del Pacífico. Además, los volúmenes de exportación de bienes y servicios de las regiones se redujeron en un 10%, con la disminución de la demanda internacional. Asimismo, las importaciones cayeron en un 12%. Perspectiva microeconómica. Hubo un gran impacto en el volumen de negocios y los beneficios. Creemos que la crisis de COVID-19 persistirá más de lo que muchos inversores sospechan y que el daño económico será más profundo y potencialmente más duradero. Por ello, creemos que el mejor enfoque es concentrar el capital de empresas con valores y perfiles de financiación más sólidos y con capacidad de mantener los rendimientos de capital mejor que sus competidores. Gracias.